Buenas, buenas. En este video vamos a ver tipos de circuitos eléctricos, ¿sí? Para introducir en la variedad que nos podemos encontrar a lo largo de la resolución de los mismos. Tenemos en primer lugar a los circuitos en serie, son los circuitos más sencillos. Vemos que en este caso tenemos una fuente de energía, ¿sí? Que bueno, básicamente alimenta el circuito al cable, ¿sí? Y pasa la electricidad por un foco. Después tenemos los circuitos en paralelo, son aquellos circuitos en donde aparece un nodo, ¿sí? La electricidad básicamente se divide. Y bueno, los circuitos mixtos, que son la combinación del serie y el circuito en paralelo, ¿sí? Básicamente es más frecuente encontrarse circuitos mixtos en la vida real eh, y en los ejercicios que un paralelo y uno en serie de forma individual. Vamos a conocer las características de circuito en serie y circuito en paralelo, y esas características se recombinarán para analizar los circuitos mixtos, ¿sí? En los circuitos en serie nosotros tenemos eh, unas características importantes, como que la corriente es la misma en toda la rama. Es decir, supongamos que mi fuente alimenta con una intensidad determinada este circuito y se encuentra con este foco. Si yo tuviese otro foco acá, la corriente tanto para este foco como para este foco sería la misma, ¿sí? Y la asociación de las resistencias, es decir, la suma de las resistencias, es de forma directa. Es decir, sumo la resistencia 1 con la resistencia 2 y así. Una cosa importante es que la tensión no es igual en cada resistencia, ¿sí? Se produce una caída de tensión. Para ponerlos en términos coloquiales, ¿sí? Y que uno se haga una idea, hagamos de cuenta que tenemos la fuente, que es la que empuja a los electrones, ¿sí? Generando la corriente eléctrica, y llega al primer foco. El foco puede actuar como una resistencia eléctrica, ¿sí? Porque puede presentar una dificultad para el paso de la corriente. Entonces, en cierto modo es como que vence un poco la fuerza con la que está empujando la fuente a los electrones acá. Entonces se produce una caída de tensión, como una caída de fuerza, ¿sí? Recordemos que ese es una analogía para poder entender cómo actúa un circuito en serie. Entonces, en vez de empujar a los electrones con una fuerza determinada, estándar, esa fuerza disminuye, ¿sí? Disminuye tanto como sea la R, ¿sí? Y cuando sigue, se encuentra con otro foco. Entonces, en este caso, llega la corriente eléctrica, pero llega con una fuerza menor, ¿sí? Llega la misma corriente, pero llega con una fuerza menor. Y así sucesivamente. Entonces, eso, cada resistencia produce una caída de tensión. En cambio, en los circuitos en paralelo, nosotros tenemos que cuando se produce la corriente eléctrica, se llega a un punto que es un nodo, que es la unión de básicamente dos o más cables, ¿sí? Y acá, como vemos, la corriente se separa. Por ejemplo, tengo la corriente total, se separa en corriente 1, en corriente 2. No se separa de la misma manera, ¿sí? No es que si acá tengo 10 amperes, acá va a haber 5 y acá va a haber 5. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la tensión acá es igual tanto en esta rama como en esta rama. Eso es una característica de los circuitos en paralelo. Es decir, acá se sigue empujando los electrones con la misma fuerza que acá.
¿Cómo se asocian esas resistencias? ¿Cómo podría sumar R1 y R2? ¿Sí? Recordemos, y vuelvo a mencionarlo, esto es el símbolo de un foco que nos ilumina, eh, y adentro tendría una resistencia. No sería lo adecuado nombrarlo R1 o R2, pero bueno, lo menciono por las dudas. La resistencia de asociación de ellos dos, la resistencia total, se da a partir de esta manera. ¿Sí? Rn significa, tanto como para serie como para paralelo, las resistencias que yo tenga. Es decir, si yo tuviera 5 focos en paralelo sería R1, R2, R3, R4, R5. ¿Sí? Y bueno, como les he mencionado, la tensión es la misma en todas las ramas, pero la corriente no. Acá pasará una corriente, acá pasará otra corriente y acá pasará otra corriente. ¿Para qué nos sirve asociar resistencias? Básicamente para obtener un circuito más sencillo. Por ejemplo, si yo tengo este circuito acá, empleando las dos fórmulas que tengo, tanto para en serie como paralelo, porque esto es un circuito mixto, si yo asocio la resistencia, puedo llegar a un circuito más simple y más bonito, ¿sí? Como el de acá. Es como que me dijeran, bueno, mira, tenés 50 focos en tu casa. Reemplazámelos como si tuviera uno solo. Esa es la noción, básicamente, de llegar a un circuito equivalente. Básicamente, este video sirve para presentar los distintos tipos de circuitos y las características importantes. Esas características que acabamos de mencionar van a ser de mucho interés para poder resolver los ejercicios del canal. Espero que les haya servido y les mando un abrazo grande.